habla Pablo Morales, gerente general de DataSur, aquí desde Chile, para este nuevo curso que iniciamos el día de hoy, que es aplicación de las formas de pagos en el comercio internacional. Este es un curso aplicativo en el cual nos van a poder entender y van a poder de alguna manera hacer ejercicios prácticos con respecto a un tema que es muy relevante dentro del comercio exterior y que indudablemente marca diferencia importante entre los profesionales, el solo hecho de conocerlo. Y ese ha sido un poco el interés que hemos tenido nosotros como DataSur, el poder generar de alguna manera en cada uno de ustedes herramientas, conocimientos que ayuden obviamente a ser mucho más competitivo en un escenario global como el cual nos enfrentamos en estos momentos, sobre todo en un tiempo en donde existe mucha incertidumbre y en donde hay tantos cambios, producto obviamente del COVID, incluso también de algunas manifestaciones sociales, políticas y económicas que estamos viviendo en América Latina y que de alguna manera queremos hacer frente con este apoyo, con el concepto que nosotros siempre ocupamos, que es democratizar la información y democratizar el conocimiento, es decir, que este conocimiento esté realmente al alcance de todos los profesionales. Y es por eso que hemos generado una parrilla de actividades, realizamos alrededor de 12 actividades mensuales, todas sin costo y que buscan como objetivo lo que señalábamos un poco el poder generar estos conocimientos tanto del comercio exterior como también conocimientos de contexto, de qué está pasando en este escenario. Y es así que los queremos invitar a un evento que va a ser mañana, que es Haciendo Negocios con Perú. Bueno, Perú que está viviendo un episodio bastante particular en su vida política y social, es muy interesante ver en el fondo cómo se puede uno proyectar en este mercado y conocer los argumentos, o mejor dicho, los nuevos argumentos de por qué invertir, de por qué exportar o importar desde Perú. De qué manera podemos hacer negocios con el peruano. Este es un muy buen encuentro que es organizado por DataSur y es patrocinado por 15 cámaras y asociaciones de comercio exterior en América Latina, y patrocinado por las 6 principales entidades de comercio exterior de Perú, como es PROMPERÚ, la CAPEMIPEX, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa Exportadora de Peruana, COMEX Perú, la Cámara de Comercio Peruana Chilena, la Cámara de Comercio de Lima, a través de EXCOM, y COLPERÚ, que es la Cámara Colombo Peruana. Esa es la primera invitación. Una segunda invitación es con respecto a la utilización de la información. Y en ese sentido hemos generado esta clase que es introductoria a un curso mucho más largo y mucho más profesionalizado con respecto a ocupar Power BI para el desarrollo y análisis de la información de importaciones y exportaciones. Es decir, de qué manera podemos ocupar esta información y de qué manera podemos visualizar a través de una herramienta como esta y de esta manera generar inteligencia en nuestra empresa y generar de alguna manera toma de decisiones en base a este encuentro. Esta es una clase internacional desarrollada por un profesor en español que hace clases en México y en España y que de alguna manera es un evento absolutamente sin costo y además que el curso que tenemos pensado es sin costo para todos ustedes con el fin que señalábamos de agregar valor. Un interesantísimo curso que de hecho se va a estar ahora agregando por Felipe en el chat para que cada uno de ustedes también lo pueda pinchar e inscribirse. Finalmente, una conversación necesaria, esas conversaciones de comercio exterior con expertos, con eminencias, con personas que han escrito libros, que, bueno, es un profesor de Italia, Nicola Minervini, que ha trabajado en muchas, sobre todo oficinas de promoción de exportaciones en América Latina, promoviendo conceptos como, por ejemplo, el tema de las redes de empresas, los consorcios de exportadores, bueno, el checkpoint del proceso exportador e internacionalización. Vamos a hablar con él el día 6 de julio, una entrevista bastante completa en donde la idea es que podamos ver qué es lo que se viene en esta nueva época post-COVID con respecto al comercio exterior. Todos nuestros eventos, las clases que realizamos, los 12 eventos que yo les mencioné que realizamos mes a mes, están en el canal YouTube de DataSur a disposición de cada uno de ustedes y lo pueden hacer. Ojalá nos puedan seguir y así les llega un mensaje de cada video que estamos subiendo. Eso es con respecto. Y hoy día tenemos el tremendo desafío con el conocimiento y en este curso de aplicación de las formas de pago en el comercio internacional, en donde ustedes van a poder hacer preguntas al profesor en el botón QIA
Ojalá todas las preguntas sean en torno a la temática del curso, ¿no? Muchas veces nos hacen preguntas con respecto, en el fondo, a responder situaciones propias de la empresa. Ojalá sean más bien genéricas, porque la idea un poco es poder aprovechar al máximo este conocimiento en un espacio de 1 hora y media. De repente se alarga un poquito más. La idea es poder tener todo esto y esa pregunta que ustedes tengan la pueden hacer en el botón cuya. En el chat les recomiendo que, como siempre les pedimos, preséntense. Puede ser alguna buena instancia en donde alguno de ustedes lo lea a otro y puedan hacer negocios en conjunto, aprovechando esta decadencia que hemos tenido con el networking presencial, podemos hacerlo de manera virtual, así que el chat queda a disposición de todos ustedes. Presento al profesor don Salvador Aravena D'Angelo, quien es por muchos años, no vamos a decir la cantidad, pero muchos años, profesor de comercio exterior en INACAP, él es técnico en comercio exterior, ingeniero en comercio exterior, magíster en gestión de educación y administración también educacional, de profesión contador general, y hoy nos va a presentar esta tremenda clase práctica de cómo, en el fondo, aplicar las formas de pago en el comercio internacional. Muchas gracias a todos. Salvador, la sala es toda tuya. Ya, gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Buenos días. ¿Me escucha bien, Pablo? Se escucha perfecto, se ve bien. Perfecto. Bueno, gracias, Pablo. Buenos días, Chile, buenos días, América. Estoy nuevamente acá, el tiempo pasa volando. Mi primera clase del mes de junio, ya. Gracias, Pablo, por la presentación. Bueno, aquí don Salvador Aravena D'Angelo, profesor ya académico, ya, hace harto tiempo, como dicen, no, son como 26 años que llevo trabajando en el área de comercio exterior, aunque hay gente que no lo cree, ¿ya? Hay gente que dice, no, hay que tener vocación para hacer esto, ¿ya? Hay que tener vocación para hacer esto. Y me encanta lo que hago de comercio exterior, y con Pablo estamos haciendo esto desde enero, estas clases, ¿ya? Lamentablemente no se pueden contestar, o sea, no pueden, a mí me gustan las clases participativas, en el sentido de que el hecho de que el alumno te pregunte en el momento, y no tenga la posibilidad de solamente limitarse a un chat. Yo no veo los chats, por si acaso, hay otra persona a la que me va a generar las preguntas. Vamos a tratar de que la clase sea dinámica, como siempre ha sido conmigo, en el sentido de que aplicar, nosotros ya hemos pasado, yo ya tengo como 8 cursos acá, hechos gratuitos, gratuitos para ustedes, pues lo aclaro, para efectos de, ya habíamos hablado de formas de pago, ya, las formas de pago en el comercio internacional, que es un tema súper relevante, tan relevante como el tema de los Incoterms, ¿ya? Hemos hablado de transporte, yo por lo menos, yo he hablado de transporte, de carga internacional, he hablado de los contratos de compra-venta internacional, he hablado de la documentación que se requiere para efectos de la documentación de embarque, ¿ya? Y he hablado de la aplicación de los Incoterms también. Bueno, al principio de año, los cursos fueron esencialmente formas de pago e Incoterms 2020, pero ya llega un momento en que ya no se puede seguir repitiendo lo mismo de la actualización de los Incoterms, si ya los Incoterms entraron en vigencia el primero de enero del año 2020. Por lo tanto, teníamos que entrar a jugar, y cuesta un poco jugar. ¿Por qué? Porque este canal, y bueno, están invitados mis alumnos de INACAP, y también invité a los que en este momento están como alumnos míos, ojalá asistan, a los alumnos de Teleduc, ¿ya? Porque ellos duran un mes una clase, pero ahí ellos no me conocen a mí, yo creo que es la primera vez que me están viendo, ¿ya? Solamente por correo y por los mensajes que les mando, así que bienvenidos, y bienvenidos todos también, ¿ya? Y entonces ya estábamos entrando en mucha teoría, y bueno, el último también fue un poco teórico. El último que hice fue en mayo, fue el análisis de los contratos de compraventa internacional. Hoy día vamos a aplicar en términos generales lo que son las formas de pago. Sin dejar a un lado, obviamente, voy a hacer un resumen de lo que son las formas de pago, pero voy a mostrar documentos llenos, ya, a diferencia de cuando analizamos las formas de pago, que solamente mostré los formularios. Hoy día voy a mostrar documentos llenos para que ustedes los reconozcan, y los reconozcan la importancia de saber bien lo que es una forma de pago, en qué momento, o sea, cómo se debe negociar, dónde debe figurar esa forma de pago, qué importancia tiene el costo financiero que implica esa forma de pago,
quién la asume esa forma de pago, independiente que exista una parte que es el vendedor y una parte que es el comprador. Yo acostumbro mucho a decir comprador, vendedor, pero estoy hablando siempre de comercio exterior, ¿ya? O sea, el vendedor, comprador, el vendedor es sinónimo de exportador y el comprador es sinónimo de importador, ¿ya? En el sentido práctico de que ¿quién la fija? ¿Quién fija la forma de pago? Las formas de pago son tan importantes como los 5 tenors. Los 5 tenors establecen la responsabilidad de la entrega de las mercancías de parte del vendedor hacia el comprador y todo lo que implica para el comprador los riesgos, los costos desde el lugar donde se deja la mercancía según cláusula. Pero las formas de pago implican el movimiento de divisas. No tiene relación alguna el Incoterm con la forma de pago. O sea, ¿qué voy con esto? Que yo puedo elegir con mi comprador o con mi vendedor una cláusula de compra, un Incoterms, ya que no necesariamente tiene que ir ligada a una forma de pago. Eso cuando yo hablo de los Incoterms, siempre digo que los Incoterms no son todo. Los Incoterms no son el contrato, no son sustitutos del contrato de compraventa internacional. El Incoterm es un término más que va dentro de un contrato de compraventa internacional, y así como las formas de pago. Por lo tanto, si alguien piensa de que yo solamente puedo vender con carta de crédito cuando las cláusulas sean FOB, sean SIT, sean DDP, no es así. Las cláusulas o los Incoterm no establecen en ningún caso la forma de pago a la cual acuerdan, en este caso, el comprador y el vendedor. ¿Ya? Solamente no tienen relación, solamente es un término más dentro de lo que implica un contrato de compraventa. Por eso que las formas de pago, aunque los Incoterm establecen el valor comercial de la mercancía y también sirven para determinar el valor aduanero de estas al momento de la importación, ¿ya? Cuando uno tiene que pagar los respectivos gravámenes, cuando se devengan los gravámenes, cuando se pagan los gravámenes, ¿ya? En los países, las formas de pago establecen el mecanismo de la transferencia de divisas. Divisas es moneda extranjera, ustedes saben, ¿ya? Por lo general, uno exporta, en los países latinoamericanos, exportamos o sea, la exportación tiene que generar un beneficio pecuniario. Y ese beneficio pecuniario es la forma de pago, son las divisas que en este caso genera la operación, la compraventa, la compraventa internacional, ¿ya? Para efectos prácticos. Por lo tanto, la forma de pago es el instrumento a través del cual el comprador hace llegar al vendedor las divisas que se desprenden de un contrato, que devengan de un contrato de compraventa internacional, ¿ya? Esa elección, esa forma de pago, por lo general la elige el vendedor, ¿ya? El vendedor es el que impone la forma de pago, y eso se transa al momento de la cotización, al momento de cuando uno está haciendo las cotizaciones respectivas y que el vendedor me responde a través de una factura pro forma, y para efectos, cuando la forma de pago queda definida cuando yo como comprador genero la orden de compra. Ya le digo al vendedor que acepto las condiciones que me está proponiendo y yo genero la orden de compra. ¿Dónde debe figurar la forma de pago para efectos de comercio exterior? Bueno, en el contrato de compraventa internacional debe existir. Ya yo estoy hablando de algo formal, ya independiente de que ustedes puedan hacer de palabras. Ya yo estoy hablando todo formal. El contrato de compraventa internacional es previo a una operación de comercio exterior o comercio internacional. No todos hacen un contrato de compraventa internacional, llegan, compran y está bien, no hay ningún problema de por medio. El contrato de compraventa internacional se traduce en lo que se conoce factura comercial. La factura comercial es el resumen del que existe un contrato de compraventa internacional, ¿ya? Y dentro de ese contrato de compraventa internacional está la forma de pago. La forma de pago, como les digo, se establece, se negocia, por lo general el vendedor es el que la establece, pero a veces el comprador es tan importante que él determina, el comprador es tan importante, tiene tanta importancia para el vendedor que ahí ese es el comprador el que puede influir en cuál forma de pago va a ser la que se va a utilizar para esa operación en cuestión. También puede haber mezclas de formas de pago, ¿ya? Voy a hacer un resumen y después yo voy a estar cambiando de tipo de archivo. Voy a partir con un PPT, ¿ya? Y después cuando tenga que mostrar documentos me voy a cambiar a un PDF para empezar a agrandar la imagen y mostrar los documentos en detalle para efectos de que entiendan cómo se debe llenar o la simbología que puede existir o por cuán importante es
el llenar un documento que implica determinar una forma de pago. La forma de pago es transferencia de divisas, es a través del cual el comprador hace la transferencia de divisas, y esas divisas, monedas extranjeras, pueden ser de disponibilidad propia, o sea, del comprador, ¿ya? O puede pedir algún financiamiento, ejemplo, a un banco. Ya eso va a depender con el respaldo financiero con el cual cuente el comprador. Pero la forma de pago debe aparecer en la factura comercial. ¿Ya? La factura comercial, una buena factura comercial, los formatos de facturas comerciales, o sea, no son todos iguales. Eso yo he hablado en los documentos cuando hemos hecho el análisis de los documentos de embarque. ¿Ya? Los documentos, las facturas comerciales tienen, o sea, el formato de una factura comercial no es igual, va a depender del vendedor. No así, por ejemplo, el formato de una guía aérea. El formato de una guía aérea IATA, ¿ya? Tiene formato único, ya en el formato único, obviamente si son miembros de IATA, tienen un formato único. Las facturas tienen que tener mínimo ciertas condiciones que le den el carácter de factura comercial. Y entre ellas, aparte de identificar al vendedor, al comprador, la mercancía, recuerden que en comercio exterior se habla de mercancías, la mercancía que se está transando, ¿ya? El valor de esta, la cláusula, también va a la forma de pago, ¿ya? El formato en cómo, cuánto va más grande, cuántas hojas son, etcétera. Una factura no debería tener más de 2 hojas. ¿Cómo se envía esa factura comercial? Eso también es asunto de cada país, y las aduanas de cada país normalizarán el hecho del despacho de las mercancías. ¿Qué es despacho de mercancías? El despacho implica el tramitar un documento aduanero ante la aduana. Generalmente se hace a través de un agente de aduana. En Chile se conoce como agente de aduana, agente aduanal o un despachante, ya como quieran. Y en Chile te exigen, por ejemplo, la factura original para la carpeta de despacho que va a generar el agente de aduana. ¿Ya? Eso es lo que dice la normativa. Y en otros países a lo mejor puede ser un correo, puede ser, no sé, yo creo que no debe ser así porque la valoración implica determinar el correcto valor de una mercancía para efectos de una correcta aplicación de gravamen. Y en Chile se aplica la valoración aduanera que aplicaba el GATT y que aplicaba a todo el mundo y que posteriormente fue absorbida en el año 1995 por la Organización Mundial de Comercio. Vamos a partir entonces con las formas de pago, vamos a hacer un resumen, ¿ya? Y la idea es que cuando tenga que mostrar documentos me voy a cambiar de tipo de archivo para efectos de mostrar el documento con más detalle, ¿ya? Vamos a compartir. Ya. Felipe, ¿se ve eso? Está abriendo la presentación en este momento. Sí, está abriendo la presentación. Voy a salir de cámara yo para efectos de no empezar a preocuparme solamente. Ya. Ahí se ve completo, Felipe. Sí, se ve perfecto. Ya. Aplicación. Ahí dice aplicación. Vamos a cambiarlo al tiro la verdad. Ahí sí. Aplicación de las formas de pago en el comercio internacional. Partamos entonces. ¿Qué es una forma de pago? Las formas de pago son términos de pago también. Las formas de pago son términos de pago, ya que establecen los medios a través de los cuales el comprador hace llegar el dinero acordado, el dinero acordado que se desprende en un contrato de compraventa al vendedor, ¿ya? Para efectos del pago de una transacción comercial, ¿ya? Esto implica que las formas de pago contienen divisas, ¿ya? Generalmente cuando un país exporta, no le pagan en su moneda local, a no ser que es Latinoamérica, por ejemplo, como ejemplo real. Cuando exportan no hay un pago en moneda local. Se puede generar, no hay una norma que obligue a que las exportaciones e importaciones se hagan siempre en divisas o en moneda extranjera.
porque si Estados Unidos exporta le van a pagar en dólares, o si Estados Unidos importa le van a pagar en dólares, va a pagar en dólares. Para Estados Unidos el dólar americano no es divisa, es una moneda local. Pero generalmente los países latinoamericanos trabajamos con divisas para efectos de hacer el comercio exterior. Las formas de pago, la elección de la forma de pago depende de tres factores esencialmente. Depende del factor de confianza, el factor la confianza, el costo financiero también, ¿ya? Y la seguridad que se percibe, ¿ya? La confianza o el riesgo que se quiere evitar, el costo financiero y todo lo que implica eso, ¿ya? ¿Qué formas de pago se reconocen a nivel internacional? Puede haber muchas más formas de pago, pero generalmente yo paso estas cuatro y estas las cuatro que las voy a poner en aplicación, porque son las que comúnmente se ocupan, ¿ya? Las formas de pago en general son esta es la base de las formas de pago, y las formas de pago también pueden implicar una mezcla de estas. O sea, un embarque no necesariamente se puede pagar completamente con una cobranza o completamente con una carta de crédito. Puede haber una mezcla de formas de pago, o incluso es más, dentro de la misma forma de pago, la forma de pago, sobre todo las dos últimas, cobranza documentaria y carta de crédito, puede haber una mezcla de cómo se paga esta carta de crédito. Puede haber un 50% que se pague, por ejemplo, una carta de crédito puede implicar que el 50% se pague a la vista contra presentación de documentos, y el otro 50% se pague a plazo, según la negociación con el vendedor, ¿ya? O sea, una misma forma de pago puede tener una distinta modalidad de pago dentro de ellas. Generalmente eso puede pasar en las cartas de crédito, las cobranzas. Los pagos contados y las órdenes de pago son simples transferencias bancarias, ¿ya? ¿En dónde participan los bancos? Esencialmente en la cobranza y la carta de crédito. En las cartas de crédito y cobranza, la participación de los bancos comerciales, no bancos centrales, ¿ya? Aquí de repente la gente confunde, me ha pasado a mí con alumnos que ponen como bancos corresponsal. Un banco corresponsal es el banco que está atendiendo generalmente al que exporta, ¿ya? O también es el banco que atiende al importador en una cobranza. El banco corresponsal lo ponen como a veces como el banco central de un país. Los bancos centrales no son bancos comerciales. Los bancos centrales manejan políticas monetarias de los países según lo que establezca la propia constitución del país. Ya, por lo tanto, no confundir un banco nacional de la República Argentina con un banco central, por si acaso, ¿ya? Pero en una carta de crédito y en una cobranza documentaria, los bancos sí o sí tienen que participar. ¿En cuál participan en forma 100% en las cartas de crédito? ¿Por qué? Porque en el 99% de los casos de las cartas de crédito, los bancos financian la operación, ¿ya? Financian la operación. Por eso que les digo que las cobranzas y las cartas de crédito hay participación bancaria, y son las únicas dos formas de pago que están reguladas a nivel internacional. La misma Cámara de Comercio Internacional que publicó el año 36 los 5 TEMS, regula lo que tiene que ver con las formas de pago, ¿ya? Esencialmente cobranzas y cartas de crédito. El pago contado y la orden de pago son, comillas, yo digo simples, ¿ah? Comillas, simples transferencias bancarias, ¿ya? O transferencias o remesas, como le quieran llamar. No necesariamente para hacer un pago contado o para hacer una orden de pago tengo que trabajar a través de un banco, pero aquí yo voy a utilizar siempre el concepto banco para las 4 formas de pago. Las únicas dos reguladas a nivel internacional, reglamentadas, pero no normadas, o sea, no es una ley. La Cámara de Comercio Internacional nació el año 1919 y es un organismo privado, es un organismo privado, de derecho privado, en donde sus socios no son los países, a diferencia, por ejemplo, de la Organización Mundial de Comercio. En la Cámara de Comercio Internacional, los socios de la Cámara son importadores, exportadores, los bancos comerciales, las compañías de transporte, las compañías de seguro. Entonces, la Cámara de Comercio publica lo relativo a las formas de pago para que sus socios, los bancos, ¿ya? Y de ahí salen los importadores y los exportadores, sepan cómo trabajar con cobranzas y cartas de crédito. La última actualización de cobranzas es del año 1995 y pertenece a la publicación 522, y la otra es del julio y las cartas de crédito, la última actualización
es del año 2007 y es la publicación 600. Yo lo dije cuando hablé del análisis de las formas de pago, el hecho de que no ha habido más actualización respecto a esto, o sea, estamos hablando de 1995 y 2007, respectivamente, cobranzas y cartas de crédito. O sea, no hay una adecuación ni actualización respecto a lo que está pasando hoy día. Por lo menos los Incoterms han ido actualizándose cada 10 años. Yo creo que la Cámara de Comercio Internacional está trabajando hoy día en la actualización, no en la creación, sino que en la actualización de estas publicaciones, puesto que estas publicaciones hablan de la presentación de documentos, la presentación del documento en términos presenciales, ya para efectos de la negociación de una carta de crédito, para efectos del cobro de una cobranza. Por lo tanto, yo creo que ya eso, ya muchos bancos no están trabajando con la presentación física de los documentos, por la pandemia me refiero, y eso implica de que los documentos también van a tener que ser validados, ya, si la validación era presentar un documento original y que llegara por valija, hoy día yo creo que las cartas de crédito y las cobranzas están al debe en el sentido de que tienen que actualizarse para efectos de ponerse al día y de aceptar documentos. Yo creo que luego van a venir y vamos a estar con clases con las actualizaciones de las publicaciones respectivas, ¿ya? Pero no hay más actualización respecto a este tema, ¿ya? Como les decía, ¿de qué depende la elección de la forma de pago? Depende esencialmente del exportador y el importador. Ya existen 3 criterios para poder elegir una forma de pago: la confianza, el riesgo, seguridad, ¿ya? Y el costo financiero. Como mostraba yo acá, los que vieron el curso de formas de pago, el triángulo, los 2 primeros, va de mayor confianza a menor confianza. Eso está mostrando esos triángulos, esos triángulos invertidos. Que si yo elijo una transferencia bancaria o una transferencia internacional o una remesa, con o sin banco, yo ya dije que vamos a asumir que los bancos son los que están trabajando en este cuento, para las 4 formas de pago, pero vuelvo a repetir, no es obligación que yo haga una transferencia bancaria a través de un pago contado o una orden de pago utilizando los servicios de un banco, ¿ya? Pero aquí yo lo voy a las 4 formas de pago los voy a colocar como voy a colocar a los bancos como participantes en la transferencia de divisas. Si partimos de la base, si es una transferencia internacional, una remesa, un pago contado, una orden de pago, se asume automáticamente de que existe confianza entre las partes, ¿ya? Porque tanto el pago contado como la orden de pago implican riesgos. Hay un alto riesgo, por eso que también es más ancho el triángulo arriba. Si hay el exportador y el importador se conocen, ya hay habitualidad comercial, generalmente van disminuyendo el costo financiero que asume en su mayoría el importador en la elección de la forma de pago. Por lo tanto, pasan a formas de pago más simplificadas. Obviamente depende del monto también, ojo, dependen del monto, pero no hay límites, por lo menos en Chile, no hay límites. El Banco Central no establece límites en términos de la transferencia o remesas al exterior por pagos de importaciones, ¿ya? Y tampoco en Chile existe la obligación de retornar. ¿Qué significa retornar? Cuando le pagan a un exportador, si Chile exporta, el pago se llama retorno, ¿ya? El retornar implica que las divisas ingresen al país. En Chile el Banco Central no obliga, no limita el monto a transferir como remesa al exterior para el pago de una importación, y tampoco limita que las divisas que se genera por una exportación ingresen el 100% al país. El Banco Central solamente necesita información, ya información del Banco Central de Chile. Hay países que limitan, hay países que, esas son barreras pararancelarias, ya cuando los bancos centrales o los países o los gobiernos son los gobiernos, porque el Estado es todo, ya limitan el acceso al comercio exterior, por ejemplo, que no puedes importar más de $10.000 por empresa o por persona al año. Eso es una barrera paraarancelaria. Yo mezclo varias cosas en un tema, yo trato de asociar varias ideas, no solamente para hablar de formas de pago. En Chile no existen esas barreras pararancelarias, la limitación en cuanto a retornar divisas, el 100% de una exportación o el monto que necesito yo comprar, que es cobertura. Cuando yo compro divisas para pagar una importación se llama cobertura. Tampoco existen, en Latinoamérica existen, en Argentina existen, en Venezuela existen restricciones, en Nicaragua existen restricciones, no sé si en otros países más, pueden comentar, porque me están escuchando de varios países, pueden comentar, pero en Chile existe
libertad absoluta de la compra. Obviamente hay que reflejarla y justificarla, ¿ya? Y hay que informar, eso sí, eso se informa, y eso se informa a través de la misma aduana, a través de las mismas declaraciones. El Banco Central tiene que abastecerse de esa información porque el Banco Central es el que publica, estoy hablando un poquito de economía, lo que se conoce como la balanza de pagos. Y dentro de la balanza de pagos está la cuenta corriente, y dentro de la cuenta corriente está la balanza comercial, que refleja las importaciones y exportaciones en dólares que hace un país en un momento determinado. Siempre las estadísticas se llevan a un valor FOB. ¿Por qué no a un valor CIF? Pregunta que siempre la gente hace. ¿Por qué siempre las estadísticas de comercio exterior, cuando uno las ve, están en dólares, ¿ya? En dólares de los Estados Unidos, a eso me refiero, y están en FOB? Porque el FOB es el costo de la mercancía, es el dinero que efectivamente... ¿Por qué no están en CIF? Porque el CIF incluye gastos que no le corresponden al exportador. O sea, no es plata que le va a ingresar al exportador. El CIF incluye el flete y el transporte, que es el costo flete, y el seguro, que son destinados a la compañía de transporte y a la compañía de seguro. Por eso que una estadística en CIF no corresponde a la realidad, no refleja la realidad del comercio exterior. Todo tiene que depurarse a un valor FOB. ¿Por qué no dicen export entonces, profe? Export, que es el valor en fábrica. No, las estadísticas se llevan toda la mercancía puesta sobre el medio de transporte. Y si hablamos del transporte marítimo es FOB, y si hablamos del transporte terrestre o aéreo es FCA. Pero la estadística general toda se lleva en importaciones FOB, exportaciones FOB, porque es lo que realmente le costó, independiente de los gastos que genere el movimiento de mercancías. A medida que se va aumentando, va disminuyendo la confianza y va disminuyendo el riesgo, va aumentando el costo, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos eligiendo formas de pago en donde yo no tengo confianza con la contraparte, pero la cobranza documentaria está al medio, ¿ya? Porque hay un grado de confianza entre las partes, hay un riesgo que lo cubren los bancos, no hay financiamiento bancario en una cobranza, pero si yo quiero un 100% de seguridad, bueno, opto como vendedor una carta de crédito. Por eso que la carta de crédito, ¿cuándo se eligen cartas de crédito? Este es como una generalidad, no es que sea fiel 100%. Yo voy a elegir una carta de crédito por $5.000, por $15.000, por $100.000, en cualquier momento, siempre y cuando el banco, cuando no tenga disponibilidad y el banco me quiera prestar plata, ¿ya? En ese sentido. Por lo tanto, por eso que la carta de crédito representa el mayor costo financiero, pero es segura para las partes. Ahí vamos a ver por qué es segura para las partes. El costo financiero, en su mayoría, lo asume siempre el que compra. El costo financiero, sí hay gastos que paga el beneficiario, si es que la forma de pago establece que ese gasto lo debe pagar el beneficiario, ¿ya? Pero el beneficiario en este caso es el exportador. El costo financiero lo asume el que está importando. ¿Qué es un pago contado? El pago contado es un pago anticipado, ¿ya? Para efectos prácticos, más allá de acá, voy a mostrar esto. Ya, un pago contado, momento. No. Ya. Vemos el esquema acá, nos estamos viendo. El esquema implica que el pago contado, ya existe en el número 1 un contrato de compra-venta internacional entre el importador y el exportador. ¿Por qué se llama pago anticipado? Súper simple, porque se paga antes de que se genere el embarque de las mercancías. Por eso que el pago contado es un pago anticipado. No necesariamente aquí participan los bancos para hacer la remesa o la transferencia bancaria, sino que puede ser directa a través de un intermediario financiero, puede ser un correo, ya, puede hacer a través de un courier monetario, etc. Ya existe aquí el contrato, si van viendo la explicación, el contrato existe, el número 1 ya es el contrato entre el exportador y el importador. Se sabe que ya es un pago contado, por lo tanto el importador recurre a su banco, y el número 2 con divisas propias, con disponibilidades propias. Aquí no hay financiamiento bancario. Va con su moneda local y compra la cantidad de dólares, supongamos $5.000, y llena lo que se denomina el formulario de pago contado o pago anticipado, para que el banco comercial, supongamos que está en Chile, ya porque obviamente el importador está en Chile, el banco comercial en Chile siga las instrucciones y remese esa plata a un exportador que está en este caso en España,
¿ya? Por lo tanto, se genera un SWIFT. El SWIFT es un mecanismo, para remesar dinero, como el sistema ABA o el IBAN, ¿ya? Son sistemas de transferencia de dinero que son códigos, son sistemas seguros para transferir y remesar dinero, ¿ya? Lo que yo hago como formulario de pago contado no es lo que se va para afuera, sino que todo se convierte generalmente en lo que se denomina SWIFT, que es para efectos de transferencia de dinero seguro entre bancos. Se transfiere esos $5.000 a un banco que está en España, el banco que está en España genera lo que tiene que, le entrega el monto al exportador, y el exportador, una vez que ya está conforme, se le pagó el 100%, va a embarcar y enviar los documentos de embarque. Por eso que se llama pago anticipado, ya el pago anticipado. Ya ¿anticipado qué? Anticipado al embarque. ¿Ya? Aquí no hay, los bancos solamente, si es que hay participación de los bancos solamente cobran gastos y comisiones, ya, por la transferencia y cada banco cobra lo que él requiera, ¿ya? Y una vez que, como le digo, el exportador recibe el 100%, embarca las mercancías y manda en conjunto los documentos de embarque para que el importador pueda hacer el desaduanamiento de las mercancías. Voy a cambiar ahora, voy a mostrar esto. ¿Se ve, Felipe, eso? Felipe. Se ve. Se ve, ya. Este sería un pago contado. ¿Por qué voy a cambiar acá? Para efectos de mostrar que es una simple carta de transferencia, ¿ya? En donde yo, bueno, aquí son ejemplos míos, ya puse como ejemplo que hoy día en Santiago, 23 de junio, esta es mi empresa, este es mi teléfono, este es el correo, quiero hacer una transferencia en dólares por $15.000, esos $15.000 puedo yo llevar al banco los $15.000, o bien, este es un formato, los formatos de las formas de pago, los formatos de las solicitudes, los formularios de formas de pago, depende de cada banco. No son únicos, ¿ya? Hay formatos que son más largos, más complejos, pero generalmente el pago contado y la orden de pago funcionan solamente a través de una sola hoja, porque no especifica documentos. El pago contado y la orden de pago no habla de documentos de embarque, puede hacer referencia para efectos de una seguridad, porque yo estoy transfiriendo plata al exterior, como lo voy a mostrar acá yo. ¿Ya? Para efectos prácticos, yo estoy diciendo que quiero transferir $15.000. Puedo llevar esos $15.000 al banco, o puedo llevar moneda local y comprar esos $15.000 para hacer la transferencia y hago el depósito respectivo. Estoy diciendo que existe un beneficiario, que en este caso es el Repuestos Agropecuarios S.A., que está en Bogotá, Colombia. Hay un número de cuenta del beneficiario, esos datos me lo entrega a mí el mismo exportador, y los datos del banco a través del cual le voy a transferir. Banco Nacional de Colombia, Bogotá, y ahí está el código SWIFT, el código ABA o el código IBAN. El código SWIFT, código ABA o IBAN, generalmente se ocupa el código SWIFT, ¿ya? Son códigos para efecto. Esto se transforma, después yo les voy a mostrar un formato SWIFT para que vean lo que es un SWIFT, se transforma en algo seguro para efectos de la remesa. Aquí yo estoy indicando además que, por ejemplo, estoy indicando el detalle de por qué el pago, para efectos de, a lo mejor, informar después al Banco Central, ya, de los $15.000 que fueron por importación de repuestos para máquinas sembradoras, ¿ya? Y aquí además se indica que los gastos del corresponsal son por cuenta del importador. El corresponsal es el banco que está afuera, ¿ya? Son por cuenta mía. El beneficiario, el exportador, no va a pagar nada en este caso, ¿ya? Y bueno, datos de mí como representante, etcétera, etcétera. Aquí, si se dan cuenta, en un pago contado es una simple orden, un pago contado o pago anticipado, en donde yo le digo al banco que me transfiera el dinero para efectos de pagar, en este caso, una importación, ¿ya? Ese dinero es de disponibilidades propias mías en este caso, ¿ya? Ese es un pago contado. El formulario, como les digo, no va más allá de una hoja, y esto no es lo que se va al exterior. Lo que se va al exterior es el SWIFT, que es cómo se comunican los bancos para efectos de la remesa de dinero, ¿ya? Sigamos entonces. La orden de pago. La orden de pago funciona al revés, también es una transferencia bancaria. Pero, ¿por qué digo funciona al revés? Porque la orden de pago funciona en el sentido de que el exportador y el importador acuerdan algo, pero aquí el mayor riesgo lo asume el exportador. En el anterior, el mayor riesgo lo asumía el importador. En el pago contado lo asumía el importador porque estaba pagando sin saber si la mercancía le iba a llegar y los documentos de embarque necesarios para desaduanar. La orden de pago es al revés, funciona al revés. Aquí el que tiene más que perder, si es que uno puede hablar de eso,
es el que está vendiendo, ¿ya? Si se dan cuenta en el esquema, se fija, se acuerdan el número 1, un contrato de compraventa, se establece el contrato de compraventa en donde se va a transar mercancías por un valor X entre un español y un chileno, y automáticamente cuando queda claro que la operación va, el exportador embarca la mercancía, embarca el 100% de las mercancías y envía los documentos de embarque conjuntamente con las mercancías. Ahí recién el importador, cuando ya sabe que la mercancía fue embarcada, incluso le llegó la mercancía, incluso le llegaron los documentos, incluso hasta puede haber desaduanado las mercancías, recién se va a acercar a su banco comercial para transferir una cantidad de dinero a través utilizando los servicios, en este caso, de un banco. ¿Ya? Supongamos que son los $15.000 y los $15.000 los llevo yo, $15.000, o llevo el moneda local para comprar esos $15.000 y debo llenar lo que se conoce como orden de pago. Lo mismo que pasa con el pago contado. Tengo que instruir al banco, porque el banco me va a decir, ¿qué quiere que haga yo con estos $15.000? Entonces yo tengo que instruir, y esa instrucción se entrega a través del llenado del formulario. El banco comercial, yo le lleno el formulario de la orden de pago, ¿ya? Y el banco comercial convierte esa orden de pago en un SWIFT, en un ABA o un IBAN, ¿ya? Pero el formato más conocido es el SWIFT, ya, para efectos de hacer la remesa al banco corresponsal. Al banco corresponsal tiene que haber corresponsalía entre los bancos. ¿Sabes? ¿Qué significa tener corresponsalía entre los bancos? Que entre ellos tienen cuentas corrientes, ya, para efectos de cargar y abonarse. Si, por ejemplo, el exportador español elige un banco y ese banco que eligió el exportador español no tiene corresponsalía con el banco chileno, con el banco que yo estoy trabajando, tiene que participar un tercer banco, pero hay que llegar al banco de alguna forma. No todos los bancos tienen corresponsalía entre ellos, ¿ya? Por tanto, aquí participaría un tercer banco si es que el principal, el banco que está en Chile, no tiene corresponsalía con el banco que eligió el exportador. Se remesa el dinero a través de SWIFT y le llega a los $15.000 al exportador. Y ahí se da por concluida, bueno, la operación. Por eso que aquí, en una orden de pago, el mayor riesgo lo asume el que está exportando, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a recibir dinero sin saber, o sea, va a embarcar sin saber si le van a pagar la mercancía. Aquí hay una instrucción de una orden de pago, ¿ya? Generada, como les digo, el formulario, ¿se ve, Felipe? Felipe, ¿se ve cuando cambia a PDF? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, aquí hay una instrucción de pago, ya que yo llené, en este caso del Banco de Chile. Solicito efectuar la siguiente orden de pago. Vuelvo a repetir, no es un formulario único, los bancos tienen sus propios formularios, con cargo a cuenta corriente del Banco de Chile. Ya aquí estoy diciendo que eso me lo carguen a mí, o sea, eso yo voy a comprar la cantidad de esos $10.000, ya. El número de cuenta corriente y el beneficiario será el comercial industrial, como está acá, SA. Quiero comprar $10.000 y el Banco de Chile me va a cargar, a lo mejor yo tengo una cuenta en moneda extranjera, porque yo puedo también tener cuenta en moneda extranjera en un banco y cuenta en moneda nacional si es que la legislación del país lo permite. Y para efectos del banco corresponsal, que estoy nombrando el Banco de Santander, que está en este caso La Paz, Bolivia, ¿ya? Puse Paz ahí con ese Z. El concepto, bueno, importación de repuestos para máquinas cosechadoras, ¿ya? Y aquí está la información del cliente. Yo soy el representante legal de esta empresa, en este caso, y está la ubicación de la empresa, ¿ya? Eso quiere decir una orden de pago, una transferencia simple en donde se me van a cobrar comisiones a mí para efectos de yo pedir que se transfieran $10.000 al exterior, ¿ya? Seguimos entonces. Vamos ahora con las cobranzas. ¿Qué es una cobranza? Ya, vuelvo a repetir. En orden de pago y en pago contado, las transferencias no necesariamente tienen que hacerse a través de bancos, sino que pueden hacerse a través de un courier monetario, etcétera. Pero sí, pero igual, sea quien sea, va a haber que pagar comisiones por transferencias, comisiones por remesa, ¿ya? Y esos porcentajes no están determinados, o sea, va a depender de la institución, no es que exista, y va a depender del país también. No es que exista algo predeterminado para efectos de decir cuánto es el porcentaje que te cobran. El porcentaje que te cobra el banco por transferir siempre está en base al monto que se va a transferir, ¿ya? Vamos con las cobranzas. Las cobranzas son la parte media de una forma de pago, en donde existe ya
más confianza entre las... no existe tanta confianza, pero sí el riesgo es menor. La cobranza, no hay financiamiento bancario, sí o sí la cobranza tienen que participar los bancos participan en una cobranza, según la publicación 522 del año 1995, participan solamente como manejadores de documentos de embarque, llámese documentos de embarque, conocimiento de embarque marítimo, o guía aérea, o conocimiento de rodoviario terrestre, el CRT, factura comercial, certificado de seguros, si es que la cláusula la obliga, certificado de origen, certificados fitosanitarios, lista de empaque. Para que ustedes sepan, por lo menos en Chile, hay dos documentos que son esenciales para efectos del despacho ante aduana. Despacho es tramitar una declaración y sacarla de aduana. Sacarla de aduana en términos nominativos, ¿ya? Porque las mercancías en Chile y en cualquier país no ingresan físicamente por aduana ni salen por aduana físicamente. Documentalmente sí se tramitan ante la aduana respectiva, ¿ya? Pero físicamente ingresan por los puertos, aeropuertos o pasos fronterizos, en donde existe potestad aduanera, ¿ya? Para efectos prácticos. Y aquí los bancos participan solamente como cobradores de documentos en nombre de un exportador, ¿ya? Se rigen por la publicación 522 y hablan, no financian, los bancos no financian, pero sí participan, y al no financiar, ya solamente pueden cobrar comisiones y gastos, ya en este caso. ¿Qué documentos manejan los bancos en cobro? Pueden ser documentos financieros, una letra de cambio, ya generalmente son letras de cambio, pagaré, ya. En algunos países se aceptan los cheques, en Chile no. Por ejemplo, un documento financiero no sería un cheque porque las letras de cambio y pagaré generan un mayor plazo para pagar, y en Chile no existe el cheque a fecha, ¿ya? Y los documentos comerciales, eso es lo normal. En una cobranza es lo normal que el cobro, que el manejo, que los documentos que se van en cobro sean los documentos asociados a los documentos de embarque, a los documentos que necesita el importador, ¿ya? Existen dos tipos de cobranzas, pero la cobranza a la cual yo voy a hacer referencia es la cobranza documentaria, y esa es la cobranza que se ocupa en el comercio exterior. La cobranza simple es solamente el cobro de documentos financieros, ¿ya? Y la cobranza simple en Chile, o para la aduana chilena, no se conoce como cobranza simple, se conoce como una simple orden de pago. La cobranza simple en Chile es una orden de pago. Por lo tanto, si yo llego a hacer una cobranza simple y declaro ante aduana que la forma de pago es una cobranza simple, lo que debo generar es una transferencia, se pone transferencia, ¿ya? La esencia misma de una cobranza es la cobranza documentaria, ¿ya? La cobranza documentaria en donde el exportador procede a entrega documentos de embarque relacionados con el contrato de compraventa, como ya les dije, para efectos de que se los cobre a un importador, y si no, y él pague esos documentos a la presentación o acepte esos documentos, acepte una letra para efectos de pagarlo a plazo, ya generalmente las cobranzas son a plazo, para efectos de soltar los documentos que el importador necesita, soltar, entregarle los documentos al importador, para efectos de que él pueda efectuar el desaduanamiento de las mercancías. ¿De quién dependen los documentos de embarque? Del importador, muchachos. Del importador dependen los documentos de embarque, de nadie más. Las exigencias que se ponen en las formas de pago son hechas por el importador. Generalmente es así. El exportador no les va a mandar un certificado de origen si ustedes no se lo piden. Pero es que yo importador tengo, con China Chile y China hay un TLC, un Tratado de Libre Comercio, y yo no le pedí como importador al exportador chino un certificado de origen, y porque yo asumí que China sabe de que con Chile existe un Tratado de Libre Comercio. Sí, pero eso no implica de que el vendedor esté obligado a mandarte un certificado de origen. Por eso uno tiene que ser cuidadoso. El que pide los documentos de embarque necesarios para el desaduanamiento de las mercancías es el importador, y no es el agente de aduana el que hace milagros, porque a veces el cliente se enoja con el agente de aduana, con el despachador, porque la mercancía cayó a piso. La mercancía cayó a piso porque no hubo un retiro directo. Yo quería un retiro directo, o sea, que el trámite sea fluido y que la mercancía no pague almacenaje, eso es caer a piso. Y a veces cae a piso porque faltan documentos, y piensan que es el agente de aduana
el culpable. Y no, es que es el importador el que no pidió un documento, sobre todo dependiendo de la naturaleza de la mercancía. Hay documentos que no deben faltar, que son obvios. El documento de transporte y la factura comercial. Y los demás se denominan opcionales o adicionales o extraordinarios. Y eso va a depender esencialmente del importador. Así que no echar la culpa al vendedor, que no me... A veces, obviamente, yo pido los documentos, allá hay respaldo en el contrato de compraventa, hay respaldo de los documentos de embarque que se exigen, por parte del importador, pero el importador no va a pedir un documento que no... ¿Y de qué depende que el importador pida ese documento o no lo pida? Va a depender de la normativa de su país también, ¿ya? Hay países, por ejemplo, en Chile, cuando la mercancía viene consolidada viene dentro de un contenedor, el importador debe presentar la lista de empaque. La lista de empaque o lista de embarque o packing list, como le llaman, es un documento en Chile opcional, pero se hace obligatorio presentarlo cuando la mercancía viene acondicionada o consolidada dentro de un contenedor. Por lo tanto, también los documentos dependen de la normativa del país en términos de la importación o exportación que se va a hacer, ¿ya? Pero es el importador el que pide el documento, ¿ya? Y ustedes tienen que saber que con China existe, bueno, Chile por lo menos tiene un acuerdo con China, y y yo tengo que recalcarle, sobre todo a los emprendedores, a las pequeñas empresas, que a veces el chino les va a mandar la factura, les va a mandar el documento de transporte, supongamos que emitido en origen, pero no se va a preocupar de otras cosas, independiente que a lo mejor él sospeche o piense de que sí tengo que mandarlo. Por lo tanto, es el importador el que tiene que exigir los documentos correctos, porque si no, como digo yo, el costo siempre lo va a subir el importador y se va a enojar con el agente de aduana, pero no se gana con enojarse, porque si no hay un papel para efectos del desaduanamiento, aduana no va a liberar la carga, no va a hacer el levante de la carga. El levante significa, en términos prácticos, la autorización para el despacho. Por eso las cobranzas son las cobranzas que se ocupan acá, y que las que yo voy a hacer referencia es la cobranza documentaria. Siempre cuando en una factura comercial, ojo, cosa importante, tips, cuando en una factura comercial dice término de pago, que es lo mismo que decir forma de pago, term of payment, ¿ya? Dice 60 días BL, se pueden encontrar, no dice claramente ni pago contado, ni orden de pago, ni carta de crédito, dice, ni cobranza, dice tampoco, dice, se pueden encontrar en una factura comercial que dice término de pago, dice 60 días BL. BL es la abreviación de... Todos saben, todos los que están acá, me imagino que saben que nadie le llama conocimiento de embarque marítimo. Todos, me incluyo, le llamamos BL, pero yo, como soy académico, no tengo que hablar con abreviaciones, tengo que hablar que el conocimiento de embarque marítimo, el Ocean Bill of Lading, de ahí viene el término BL, ¿ya? Es el BL... el BL es un documento más de los documentos de transporte, ¿ya? Las cobranzas, si en la factura comercial les apareciera 60 días, 90 días, 120 días de BL, desde fecha BL, le están diciendo desde la fecha de embarque, ¿ya? Uno puede decir la fecha de emisión del documento, sí, es de la fecha de embarque, la fecha cuando se emite el documento de transporte, para efectos prácticos, es que la mercancía tiene que estar embarcada, ¿ya? Y eso es la fecha de embarque. Cuando les aparezca en la factura en los términos de pago, 60 días, 90 días, 120 días, desde fecha de embarque o desde fecha BL, a todo documento le llaman BL, por favor, a todo documento asociado, pero si es aéreo, debería decir AWB, a todo documento le llaman BL. No, no señor, todo documento es un BL, todo documento, ya sea terrestre, marítimo o aéreo, es un BL. Bill es una boleta, significa boleta de carga, ¿ya? Todo documento de transporte es un BL, pero cuando asociamos BL solamente hablamos del BL, conocimiento de embarque marítimo, ¿ya? Cuando en una factura no aparece claramente la forma de pago y dice 60 días, 90 días BL o fecha de embarque, es una cobranza documentaria, para que sepan. Siempre cuando aparecen días desde una fecha de embarque o desde un documento de transporte, esa es una cobranza documentaria, ¿ya? Es una cobranza documentaria.
¿Por qué no se pone cobranza documentaria? Porque eso depende de la merciología, de la forma de conectarse, de la forma de negociar entre las partes, ¿ya? Como las cobranzas se rigen por la publicación 522 del año 1995, la Cámara de Comercio tiene nombres especiales para las partes involucradas en la cobranza, ¿ya? Son los mismos, son el exportador, el importador, el banco corresponsal, los bancos comerciales, pero tienen nombres y los formularios lo llaman así, de hecho. El cedente, girador o librador es el exportador. El banco remitente es el banco comercial del cedente, del que exporta. El banco cobrador y presentador es el banco que está trabajando con el importador y el importador es el librado. Aquí tenemos una cobranza. La cobranza, bueno, aquí parte en el número 1 con el envío de las mercancías, una cobranza documentaria. Ya el flujo de una cobranza documentaria parte con el envío de las mercancías de parte del exportador al importador. Ya aquí hay una confianza, pero el exportador no envía los documentos de embarque, sino que los documentos los envía en cobro a través de los bancos comerciales. Por eso es que tienen que participar los bancos comerciales en una cobranza. El exportador, una vez que embarca, recopila todos los documentos de embarque. ¿Cuáles documentos de embarque? Los documentos de embarque exigidos por el importador. Los recopila porque el último documento que va a tener el exportador es el documento de transporte. El documento de transporte no va a estar listo hasta cuando la mercancía efectivamente sea embarcada. Si hay otras teorías de que el documento lo puedo tener antes porque yo tengo contacto, yo estoy hablando de algo normal, una línea normal de tiempo, ¿ya? El último documento en aparecer, ¿ya? Y generalmente es el documento, o sea, que puede demorarse un certificado, una avisación, un poco más que el BL, o el documento de transporte, pero una vez que se embarca, el exportador recopila todos los documentos de embarque necesarios y no se los envía al importador, sino que va a un banco comercial y llena lo que se conoce como una cobranza o una carta de cedente, una carta de cobranza. La llena para efectos de cobrarle, de decirle al banco, señor banco, estos son documentos de embarque que hay que cobrarle a un importador que está allá en Chile, ¿ya? Y por eso le estoy llenando esta instrucción de cobro. El banco envía los documentos, ¿ya? Los documentos al banco corresponsal, que sería el banco cobrador o presentador, en este caso al importador, y le presenta los documentos, le dice al importador, señor importador, la mercancía incluso ya podría haber llegado, ya dependiendo de la vía de transporte, la mercancía podría haber llegado ya a Chile, ¿ya? Suponiendo que el importador es chileno, disculpen la referencia, y el banco le presenta los documentos, pero no se los va a entregar, va a depender de lo que diga la instrucción de cobro, se lo entrega, si la instrucción de cobro dice contrapago, es una cobranza a la vista, o contraaceptación es una cobranza a plazo, generalmente es contraaceptación. ¿Aceptación de qué? Los documentos de embarque generalmente vienen con una letra de cambio, entonces, si es a la vista, el importador, que es el librado, el girado, ¿ya? Va a tener que pagar el monto de los documentos, si son $15.000, va a tener que pagar esos $15.000 para que el banco en su país, que es el banco cobrador-presentador, presentador-cobrador, le suelte los documentos y él pueda desaduanar las mercancías. Si es una cobranza a plazo, que es lo normal, los documentos van a ser soltados o entregados al importador cuando el importador acepte el documento financiero llamado letra de cambio. ¿Ya? Para efectos prácticos, se acepte o se pague en forma inmediata, después el banco remite el dinero, el banco que está en Chile, bueno, el importador acepta o paga a la vista, acepta la letra o paga a la vista los documentos y se le entrega los documentos para efectos de que él haga el desaduanamiento de las mercancías. Y después el dinero se remesa a través de SWIFT al exportador. Y ahí queda, aquí la participación de los bancos es cumplir las instrucciones del cliente. La cobranza nace en el país del exportador, siempre. La cobranza, a diferencia de la carta de crédito, la carta de crédito nace en el país del importador. Las cobranzas no financian operaciones, solamente el comprador. Y además, uno dice, pero si nace en el país del exportador, claro, nace porque el exportador va a indicar qué documentos tienen que, o sea, le va a pasar al banco que con instrucciones de cobro, qué documentos hay que cobrarle a un tal personaje que está allá en Chile, ¿ya? Y además,
el costo por cobrar esos documentos generalmente lo asume también el importador, ¿ya? O sea, el exportador pagará ciertas comisiones al banco, a su banco remitente en su país, pero para efectos prácticos el que paga el mayor costo en este caso es el banco, en este caso es el importador. Vamos a pasar a la cobranza. El formato cobranza también depende o sea, los formatos de cobranza dependen también de la parte, no, me fui muy arriba. Ahí está, la cobranza. Vamos a ver. Aquí hay una cobranza del Citibank, ¿ya? En donde yo estoy exportando, ¿ya? Para efectos prácticos, bueno, aquí está el girado, ¿ya? Vamos a agrandar un poquito más, si se ve bien esto allá. Espera, si se corre un poquito. Felipe, sí, ahora sí, ya. Ya. Yo soy el que está exportando, ya, para efectos prácticos, y el girado contra el cual yo soy el que va a exportar y voy a mandar en cobro ciertos documentos a Ciudad de México, a Comercial S.A. ¿Ya? Hay un asistente, aquí hay nombres para efectos prácticos, un dato, es una cobranza a plazo, ¿ya? Se cobrará a través del Banco Nacional en México. ¿Qué se está cobrando? Estoy exportando acá, estoy exportando vía marítima FOB San Antonio, Chile, para efectos prácticos, el monto es $20,000. Lo importante de la cobranza es que, bueno, aquí lo que estoy exportando para efectos aquí sí que va información, si se dan cuenta, ya en la cobranza y en la carta de crédito va información de la cláusula, de la mercancía y además de los documentos que yo mando en cobro. Ya es marítimo, la vía de transporte es enviado desde San Antonio, Chile, a Manzanillo, México. Ya hay el nombre del buque, aquí hay un máster, el BL para efectos prácticos, porque ya está emitido el documento de transporte, ya sé el número. Por lo tanto, aquí yo esta es la carta de cobranza o carta de cedente. Esta es la instrucción de cobro que yo, como exportador, aquí yo estoy haciendo el chileno, soy yo en este caso, estoy haciendo las veces de exportador. Embarco las mercancías, recopilo la información y le entrego embarco las mercancías, recopilo los documentos de embarque, lleno la carta excedente, que sería esto, carta excedente o carta de cobranza, y le digo qué documentos quiero que sean cobrados a un importador que está en México. Aquí estoy hablando de qué se aplica, qué documentos, el original, conocimiento de embarque, es marítimo, aquí incluye conocimiento de embarque, tengo un solo espacio, pero como que digo es marítimo, tiene que haber un BL que se presente en cobro, la factura comercial en un original más 2 copias, certificado de origen, porque tenemos acuerdo comercial con Chile, México, Tratado de Libre Comercio, y también estoy pidiendo, estoy pidiendo que me manden, él me pidió, mejor dicho, estoy mandando una lista de empaque, y estoy mandando también un certificado fitosanitario por la naturaleza de la mercancía. Entonces, ¿el banco qué hace? El banco mío, el banco remitente, que sería el Citibank, va a tomar los documentos, va a llenar esta instrucción de embarque y se las va a pasar a un banco presentador, un banco cobrador que está en México para que haga la presentación al mexicano y les diga, estos documentos que están acá, el conocimiento de embarque marítimo, la factura comercial, el certificado de origen, la lista de empaque y un certificado fitosanitario, te los voy a pasar siempre y cuando hay una letra de cambio acá, porque es una cobranza a plazo, cuando me aceptes la letra de cambio para efectos de, ahí dice, porque es una letra de cambio, hay el tenor de la letra de cambio, me acepta la letra de cambio. Aceptar letra de cambio es firmar, ya la letra de cambio va desde Chile a México, ya, junto con los documentos de embarque, y el exportador mexicano solamente tiene que firmar la letra de cambio y con eso se está aceptando que va a pagar a tantos días desde lo acordado en este caso, ahí dice a 60 días de fecha BL, por ejemplo. Por eso les decía yo que en las facturas generalmente resumen, no ponen cobranza documentaria, sino que dicen 60 días fecha BL, ¿ya? Y por la sola aceptación de la letra de cambio, esta es una cobranza documentaria, el importador, perdón, que está en México, va a recibir, en este caso, los documentos de embarque para que haga el desaduanamiento. Ya, eso sería una cobranza. Vamos con la última forma de pago. Perdón. Bueno. Ya, aquí están los gastos de una cobranza, que más las comisiones del banco cobrador, comisiones de los gastos del banco con transferencias, gastos, intereses en moneda extranjera.
Cuando el banco financia, las cobranzas a veces son financiadas, esos plazos de esos 60 días, a veces el importador pide financiamiento bancario, pero eso estos dos últimos son súper escasos, ¿sabes? Generalmente las cobranzas a plazos hay un financiamiento bancario. Si no tengo a los 60 días, por ejemplo, el ejemplo anterior, no tengo los 60 días la disponibilidad de esos $20.000, le puedo pedir plata al banco y eso hay un financiamiento bancario. Ahí están los porcentajes más o menos de las tasas y de las comisiones, pero esto es netamente local, ¿ya? Por si acaso, pero los gastos generalmente son los mismos en todos los países y los porcentajes más o menos, esto es una media, pero esto son información local de Chile para efectos de lo que cobraría un banco en caso de, ¿ya? Vamos con las cartas de crédito. Las cartas de crédito son la forma de pago más segura, en donde el banco sí o sí participa, ya financiando. El 99% de los casos, la carta de crédito es un financiamiento bancario. El financiamiento bancario lo otorga el banco porque el cliente importador no tiene plata para pagar la importación, ¿ya? Pero, ojo, no siempre una carta de crédito implica financiamiento bancario, ¿ya? Yo puedo ir con esos $20.000 y decirle al banco, necesito abrir una carta de crédito. La carta de crédito es un producto más, igual que la cobranza, los bancos tienen varios productos que ponen en el mercado, ¿ya? Como las cuentas corrientes, como los depósitos a plazo, como factoring, como créditos hipotecarios, como créditos de consumo, etc. Y también tienen dentro de su área de comercio exterior productos como las cobranzas para los exportadores, cobranza documentaria para los exportadores y las cartas de crédito. Las cartas de crédito son como, dentro del área de comercio exterior de un banco, son como las más relevantes. ¿Por qué? Porque en el 99% de los casos las cartas de crédito implican financiamiento bancario, ¿ya? O sea, el banco le está prestando plata al importador, ¿ya? Pero hay veces que el importador dice, yo, señor banco, quiero que me abra una carta de crédito. Y el banco se pone contento y dice, perfecto, te abro una carta de crédito. Y estos son, no, pero yo no te vengo a pedir financiamiento, yo quiero que me abras una carta de crédito y por $20.000, aquí están mis $20.000. Esas cartas de crédito se llaman contado, ¿ya? O sea, el banco no se puede negar a abrirme una carta de crédito porque porque no me está financiando. No, señor. Ahí el banco, en ese caso, el banco no me va a cobrar intereses. El interés es el costo del dinero, ¿ya? El banco no me va a cobrar intereses, ¿por qué? Porque la plata la puse yo, ¿ya? Pero es rarísimo que las cartas de crédito sean contado. ¿Por qué el importador haría eso? Por el hecho de que desconfía del vendedor. Desconfía del vendedor. Así de simple, desconfía del vendedor y por eso que él dice, yo necesito que ustedes como banco me den la seguridad de que el exportador embarque y me mande los documentos de embarque que yo necesito, si no, no le pagan a él. Ya las cartas de crédito se rigen por la publicación, la 600 de la publicación 600 del año 2007, que también pertenece a la Cámara de Comercio Internacional. Estas publicaciones están dirigidas a los bancos, pero uno como importador y exportador también debería saberlas, tenerlas presentes. Las pueden comprar o las pueden bajar, hoy día se pueden encontrar estas publicaciones, como están ya las publicaciones las que saca, por ejemplo, los Incoterm, valían 50 euros, me acuerdo, al principio, 25 euros valía la descarga, 50 euros valía la edición física del papel en libro, ¿ya? Pero esto los pueden encontrar. ¿Por qué están dirigidas a los bancos? Pero es bueno que el importador y el exportador sepan de cómo los bancos manejan o se ven enfrentados a una carta de crédito o a una cobranza. ¿Qué informaciones debe tener la carta de crédito? ¿El CC o LC? La LC, los bancos hablan de la LC, la carta de crédito, Letter of Credit. En todo el mundo hablan de la LC. También tienen nombres especiales, el ordenante ya es el importador. Participan las mismas personas, pero aquí como también es una forma de pago regulada por la Cámara de Comercio Internacional, las partes también son partes que le llaman en forma distinta a un importador-exportador. Está el ordenante, que es el importador, el beneficiario. ¿Qué quiere decir esto? Tan simple que en el formato de la carta de crédito, formulario de carta de crédito, no van a encontrar nunca la palabra importador, van a encontrar ordenante o solicitante. Eso es nomás. Es que es la forma correcta o para distinguir. Esto se hace para distinguir
una forma de pago de otra. Si yo leo en un formulario ordenante y no leo girado es porque es una carta de crédito. Si leo girado es porque es una cobranza. El beneficiario es el exportador, el tipo de carta de crédito, ¿qué otra cosa más debe ir en la carta de crédito? El monto, la moneda, el importe, el monto, perdón, el Incoterm, la vigencia, la forma de pago, si es a plazo o a la vista, las mercancías, súper importante, el origen y destino de embarque, detalle de transporte y los documentos de embarque que se negocian, ¿ya? ¿Qué documentos de embarque se negocian en una carta de crédito? Una etapa importante de la carta de crédito es la negociación. Los documentos que ya hemos hablado, que si no, ¿y quién negocia? El beneficiario. El beneficiario tiene que negociar los documentos de embarque. ¿Y cuáles documentos de embarque? Vuelvo a repetir, los documentos de embarque que pide el importador. El importador los va a pedir, ¿por qué? Porque él los necesita para desaduanar, ¿ya? Y la ley de su país exige ese documento y no otro, para efectos prácticos, ¿ya? Bueno, aquí los bancos, bueno, aquí están las partes que intervienen, como les digo yo, el banco que trabaja, el banco que me presta la plata, ese banco que me abre la carta de crédito es el banco emisor, el issuing bank, el ordenante, el applicant, el beneficiario, el exportador, ahí están los términos en inglés, ¿ya? Honrar significa en carta de crédito pagar, ¿ya? Pagarle al beneficiario. ¿Y qué negocia? Negocia el exportador. Etapas de una carta de crédito. La apertura, vamos súper rápido acá, la apertura es cuando el importador se acerca al banco, les voy a seguir hablando de importador para efectos de, pero sería ordenante, se acerca al banco y llena el formulario de carta de crédito, ¿ya? Llena el formulario de carta de crédito pidiendo, supongamos que aquí va a pedir financiamiento, pidiendo $20.000 que le presten, por lo tanto van a haber intereses, tanto en moneda local como en moneda extranjera. Generalmente te cobran intereses en moneda extranjera porque el monto prestado es moneda extranjera, ¿ya? Intereses en moneda extranjera, pidiendo $20.000 para pagar una importación y una operación de comercio exterior, mejor dicho, ¿ya? Es un crédito no normal, es un crédito de comercio exterior. ¿A qué me refiero? Que yo estoy pidiendo $20.000, pero esos $20.000 nunca me van a llegar a mí como importador, sino que según instrucciones que yo establezco en la carta de crédito, tengo que hacer llegar esos $20.000 a un beneficiario que está en otro país. Existen cartas de crédito locales, por si acaso. Las cartas de crédito, existen también cartas de crédito domésticas. Dentro de un país también se pueden dar cartas de crédito, pero de esa no estoy hablando yo porque sería otro tema, y además estamos hablando de comercio internacional. Pero sí, si alguien ha escuchado cartas de créditos domésticas o locales, existen las cartas de crédito domésticas o locales. Entonces, la apertura consiste en que el ordenante importador se acerca al banco, llena el formulario. ¿A qué banco? Al banco generalmente donde él es el cliente, ¿ya? Se acerca al banco y llena el formulario de carta de crédito. El formulario de carta de crédito, yo les voy a mostrar dos formularios de bancos chilenos, bancos en Chile, mejor dicho, no necesariamente son de capital chileno. Uno sí, porque representa el Banco del Estado de Chile. Y le digo, quiero que me prestes $20.000 con todas estas condiciones que hay, que quiero para pagarle a un exportador, pero ojo, no hay que pagarle hasta que él cumpla con esta cosa. La segunda etapa es la etapa de negociación, que es la etapa en donde el beneficiario, aquí participa el beneficiario con el banco corresponsal. El beneficiario embarca, vamos a ver un bonito ahí, el beneficiario embarca, recopila los documentos de embarque, ¿ya? Y ya no, a diferencia de la cobranza, y los presenta al banco corresponsal para negociar esos documentos de embarque. Una vez que, vamos a ver cuando le llegue la carta de crédito, el beneficiario dice, me llegó el banco me avisó que ya tengo una carta de crédito a mi favor, por lo tanto voy a embarcar. Ahí hay una seguridad para el exportador. La negociación en sí es que el beneficiario embarca, recopila los documentos de embarque en la cantidad de originales y copias y los presenta dentro de un plazo al banco corresponsal para negociar. Si la negociación es óptima, o sea, si el beneficiario cumple con todo lo que se exige en la carta de crédito, al beneficiario lo honran. O sea, honrar significa le pagan esos $20.000 porque él cumplió. Cuando el beneficiario no cumple con algo exigido en la carta de crédito, no presentó un documento, no presentó una copia que se exigía, está mal redactado la mercancía no es la que corresponde al contrato, obviamente el banco no va a pagar, y eso se llama discrepancia. Esas son las discrepancias en las cartas de crédito. ¿Quién genera las discrepancias? Las discrepancias las
provoca el beneficiario, el exportador, porque no está cumpliendo con algo que se exigió en las cartas de crédito. Y generalmente las discrepancias apuntan a los documentos de embarque, ¿ya? ¿Cuánto es el plazo que tiene el exportador desde que embarca para presentar los documentos de embarque? Generalmente se indica en la carta de crédito, pero si no se indica son 21 días, ¿ya? 21 días para que el beneficiario junte todos los documentos después de embarcar y se los presenta al banco para que le paguen, para que lo honren, ¿ya? Pero generalmente no son 21 días, o sea, 21 días es el plazo máximo que da la publicación, publicación 600. Generalmente yo como importador quiero que los documentos, sobre todo según la vía de transporte, quiero que los documentos me lleguen lo más rápido posible. Los documentos me van a llegar a través del embarque, ya a través de los bancos, perdón, porque necesito desahonar, por ejemplo. O sea, a lo mejor puedo dar más tiempo si el transporte es marítimo, ¿ya? Dependiendo de dónde venga, 30, 40 días. Pero si es aéreo terrestre en Latinoamérica, ya en Sudamérica, mejor dicho, voy a necesitar esos documentos lo antes posible para que la mercancía no permanezca tanto tiempo en zona primaria. Zona primaria es el puerto, ¿ya? Y si la mercancía permanece mucho tiempo ahí es porque la mercancía va a tener que pagar almacenaje, ¿ya? Por lo tanto, y desde que yo le entrego los documentos al banco, el banco corresponsal tiene 5 días hábiles para revisar y darme una respuesta. Respuesta es si encontró o no encontró discrepancias. Supongamos que no se encontraron discrepancias, entonces el banco corresponsal va a proceder a pagar de su bolsillo, si la carta de crédito es confirmada, o de bolsillo del banco emisor si la carta de crédito no es confirmada. Y la cobertura, recuerden la cobertura, aquí viene el esquema, la cobertura, recuerden que el importador le pidió prestado al banco, el ordenante le pidió prestado al banco $20.000, por lo tanto, a un plazo. Ahí vamos a ver el formulario, ¿ya? Esa es la relación del importador ordenante con el banco emisor, banco comercial. Y aquí ya el exportador, ya después de la negociación, y si no hubo discrepancias, no hay problema, el exportador, el beneficiario ya está contento. ¿Se pueden pagar documentos con discrepancias? No, a no ser que exista un alzamiento de discrepancias, y el alzamiento de discrepancias lo da el ordenante a través de los bancos. Cuando las discrepancias son menores, ¿ya? O sea, una discrepancia mayor sería, por ejemplo, que yo pida cerveza y me llegue y la factura debería decir cerveza y dice vinos. Y la carta de crédito dice que está cubriendo cervezas, por lo tanto esa es una discrepancia mayor. Y ahí difícilmente va a haber un alzamiento de discrepancias, pero por ejemplo, una equivocación en un número de calle del importador afecta mayormente eso para el desahogamiento, por lo menos en Chile. Eso es una discrepancia menor, y sí se pueden pagar, sí se le puede pagar al beneficiario con discrepancias presentes, pero siempre y cuando exista el alzamiento de discrepancias. Las discrepancias tienen un costo y los asume generalmente el que exporta, ¿ya? Y la cobertura es el pago que hace, la devolución de plata que hace el importador, el ordenante, al banco emisor por haberle prestado esos $20.000. Devuelve el capital más los intereses acumulados según el plazo, más la tasa de interés fijada, ya a un plazo. Generalmente las cartas de crédito en Chile, por lo menos, el ordenante pide un plazo de 120 días desde fecha de embarque, generalmente es lo normal, para devolverle la plata al banco que le prestó el dinero. ¿Cómo funciona una carta de crédito? Súper simple aquí entre el importador, que supongamos en Chile, y el exportador que está en España, acuerdan un término de venta. El importador en Chile, el número 1, el importador solicita una emisión de una carta de crédito, o sea, llena el formulario de carta de crédito, la LC, vuelvo a repetir, los bancos hablan de la LC. El banco emisor, yo lleno la LC, yo importador lleno la LC, y después el banco, si la acepta, al aceptar la carta de crédito está diciendo que está aceptando prestarme esa plata para pagar en el exterior. El banco emisor emite la carta de crédito al exterior a través de un SWIFT, un mecanismo, el SWIFT, ya. Ese mismo formato que yo les voy a mostrar ahora se convierte en un SWIFT para efectos de mandar la carta de crédito al exterior, en donde van códigos, cuentas y va todo seguro para que el banco corresponsal pague. Ya, eso significa emisión, SWIFT, de la carta de crédito con el banco corresponsal. Ya, el banco corresponsal en el 3 le avisa que existe al exportador una carta de crédito. La carta de crédito es segura para las dos partes, después voy a explicar por qué. Ahí y cuando el beneficiario sabe, el exportador sabe de que ya tiene una carta de crédito a su favor por $20.000, le corresponde a él actuar, ¿ya? ¿Y cómo actúa? Embarcando las mercancías.
embarca las mercancías. Ya embarca las mercancías y dentro del plazo que la carta de crédito diga, tiene que presentar los documentos de embarque exigidos en la carta de crédito al banco corresponsal. Aquí esta carta de crédito no es confirmada. ¿Por qué no es confirmada? Porque fíjense que en el número 5, ya acá en el número 5, el beneficiario presenta los documentos y estos documentos son enviados al banco emisor para que el banco los revise igual, los revisa igual. Aquí hay una revisión previa, igual se los manda y si no detecta problemas, no hay discrepancias, se los manda al banco emisor, que es mi banco en Chile, y el banco emisor, para efectos prácticos, los revisa. Y si están ok, recién reembolsa el dinero al banco corresponsal, esos $20.000 los reembolsa, porque esto quiere decir que no es confirmada la carta de crédito. Voy a explicar lo que significa confirmada y para quién es bueno que sea la carta de crédito confirmada. Aquí el pago se demora un poquito más, porque los documentos tienen que pasar al banco corresponsal, después los documentos se envían al banco emisor, el banco emisor los revisa y si ve que estaba todo ok, libera el dinero y se lo manda al banco corresponsal para que el banco corresponsal le realice el pago al beneficiario, ¿ya? Y después, obviamente, esos documentos que están ya en Chile se los libera al importador, previo endoso de documentos de transporte para que el importador haga el desaduanamiento de las mercancías. ¿Cómo sé yo, profesor, que en una forma de pago? Bueno, y después viene la cobertura, que sería la apertura sería la etapa 1 y la etapa 2, y la etapa 3 sería la apertura, por si acaso, si son etapas, estamos hablando. La negociación sería la etapa 5, 6, 7 y 8, y la etapa 9, la cobertura sería la etapa 9, ¿ya? Profesor, ¿cómo sé yo, viendo el documento de transporte, cuál es la forma de pago? El documento de transporte puede ser el conocimiento de embarque marítimo, la guía aérea o el CRT, conocimiento rodoviario terrestre, o también conocido como carta de porte. ¿Cómo sé yo, profesor? Generalmente cuando la carta de crédito, cuando la carta de crédito es financiada por el banco, el documento de transporte va a la orden del banco emisor. Ya va a la orden del banco emisor. Si ustedes ven un BL y dice que y en el recuadro, en el extremo izquierdo, hay documentos, ya ahí dice consignado a quién, y está consignado al banco, el banco no es el importador. Lo normal es que el BL vaya, el documento de transporte vaya a la orden del importador, ¿ya? Pero si va a nombre del banco es porque la forma de pago es una carta de crédito. Es una forma que tienen los bancos, aparte del pagaré que te pide por el préstamo, te exige que el documento de transporte vaya a su orden. Después hay una carta de endoso para efectos de... Esta sería el flujo de una carta de crédito confirmada. Pasa lo mismo que lo anterior, pero si el banco corresponsal no encuentra discrepancias, saca plata de su bolsillo y le paga al beneficiario. O sea, la confirmación solamente apura la plata, la entrega del dinero cuando no hay discrepancias de por medio. Ya vamos a ver esto ahora en el formato de una carta de crédito. Los formatos también dependen de los bancos, ¿ya? De los bancos. Ya, esto. Tenemos acá, Chile es el país importador, por ejemplo, este es el formato del Banco Estado. ¿Ya? ¿Se ve, Felipe? Felipe, ¿se ve? Por favor, gira hacia la izquierda. Ahí. Ya, pero lo voy a checar un poquito. Sí, ahí, exacto. no. Perfecto. Ahí sí. Ahí, ¿Sí súper. se ve? Ya. Perfecto, sí. Ya, una carta de crédito. ¿Qué cosas son importantes? Aquí hay cosas que no están, porque yo voy a pedir 45.900 dólares. Ya, yo soy el importador. Ven ahí, esto es un formato de carta de crédito. Ya, las cartas de crédito por lo general no tienen más de 2 hojas. Ya, esta parece que tiene una sola hoja y la que les voy a presentar del Santander tiene 2 hojas. Ya, el importador, ahí están los nombres, está en Chile. Yo soy el representante legal de esa empresa. ¿Y a quién le vamos a pagar? Le vamos a pagar a alguien que está en Río de Janeiro, Brasil. ¿Ya? El monto de la carta de crédito, yo estoy llenando esto, estoy pidiendo que me preste el Banco Estado Chile, 45.900 dólares, ¿ya? Puedo poner dólares o dólar acá. Hay espacios que no debo llenar, porque cuando el banco designa un banco afuera, a ver, el beneficiario dice, y la carta de crédito tiene que llegarme a través del Banco A. Si el Banco A no es corresponsal del Banco Estado, el Banco Estado tiene que buscar otro banco que sea corresponsal del Banco A. Por lo tanto, por eso que el banco
el banco tiene que confirmar primero si ese banco que el beneficiario me está pidiendo, a través del cual se genere la carta de crédito, tiene que tener corresponsabilidad conmigo. Si no, se generan operaciones triangulares y eso, el costo aumenta. Entre más bancos, aumenta el costo financiero y todo va a parar al importador. Ya, supongamos que esta carta de crédito estoy pidiendo un préstamo por 45.000 dólares aproximadamente en Santiago de Chile hoy día. Ya es intransferible, o sea, voy a pagar a un solo beneficiario, o sea, va a ser emitida al exterior por SWIFT, ya el concepto TELEX ya no existe ya para efectos de cartas de crédito. Es confirmada, o sea, confirmada quiere decir que si el banco corresponsal no encuentra, no tiene problemas, no encuentra problemas en los documentos de embarque, no hay discrepancias, se le va a pagar, la plata la va a sacar el banco corresponsal de su bolsillo, le va a pagar al beneficiario estos 45.900 y después el banco emisor le reembolsa esa plata al importador. Avisar este crédito a través de qué, ese sería el banco corresponsal do Brasil, en Río de Janeiro, Brasil. ¿Ya? Y aquí dice que el plazo de validez de la carta de crédito, este instrumento tiene una validez para ser negociada y cobrada, es de 60 días desde la fecha de emisión. 60 días desde el 23 de junio, ¿ya? Y siempre las cartas de crédito vencen en el país del beneficiario, siempre vencen en el país de pago, en el país del beneficiario. Aquí dice que el pago será un 100% a la vista contra documentos de embarque. O sea, el beneficiario cuando presente los documentos de embarque exigidos que están más abajo y no haya discrepancia, les van a pagar el 100%, ¿ya? Y aquí esta parte es lo que les digo yo, esta es la cobertura. 120 días desde fecha. Esto es interno, esto para mí es solamente entre yo, Salvador Aravena, con el Banco Estado. Yo le voy a pagar estos 45.900 más todos los intereses que el banco me va a cobrar y que están de acuerdo al principio, a los 120 días desde la fecha de embarque. Ese es el plazo que tengo yo para pagar este crédito. Embarques, hoy día se recomiendan, antiguamente se recomendaba que los dos estuvieran prohibidos, embarques parciales. Una sola carga tiene distintas fechas de embarque, un solo contrato tiene distintas fechas de embarque y los transbordos, cambio de vehículo. Hoy día, con la pandemia y con la caída a piso que tienen muchas mercancías y que las dejan sin espacio o sin reserva, es bueno permitir transbordos, ya para efectos de que a lo mejor la mercancía no se subió en un barco X porque la dejaron abajo, porque hay mucha demanda. Eso está pasando, los fletes están encarecidos por lo mismo. Es mejor dejar abierta la posibilidad de transbordos. No es recomendable cuando está todo funcionando normal porque el transbordo implica un mayor costo, pero es mejor dejarlo abierto para un caso de... Aquí tengo que indicar la cláusula SIF y eso me va a dar pie a que ponga los documentos. Aquí dice que es marítimo, la última fecha para embarcar que tiene el exportador es el 14 del 07 del 2021 y falta el 1. Ya va desde Río de Janeiro, Brasil, a Santiago de Chile, son 10 días que son para negociar. Eso es lo que tiene, desde que embarca el beneficiario, tiene 10 días para negociar, para presentar los documentos a la negociación. Si no se dice nada, tendría 21 días. Y aquí yo le digo los documentos que debe presentar al banco corresponsal del beneficiario. Es conocimiento de embarque. Todo documento de transporte es un conocimiento de embarque. Si se dan cuenta aquí no dice guía aérea aparte, no dice carta de porte, sino que todo documento es un documento de embarque, ya conocimiento de embarque. Al decir marítimo, estoy asumiendo que este conocimiento de embarque es un BL. 1.2, factura 1.2, lista de empaque 1.2, seguro 1.2, certificado de origen 1.2. Con Brasil tenemos el acuerdo con Chile-Mercosur, ya por eso estoy pidiendo certificado de origen. Hago una breve descripción de la mercancía que voy a importar, ya en este caso cortadoras de metales según factura, bla, bla. Aquí otras especificaciones, siempre debe marcarse que el juego completo tiene que ser limpio a bordo. Limpio a bordo quiere decir que la mercancía, clean on board, ya quiere decir que la mercancía fue embarcada sin ningún problema aparente, ya. Aquí marco qué tipo de documento es. Aquí conocimiento de embarque marítimo, porque es marítimo, pues aquí hago más específico, guía aérea o la carta de porte que está acá. El flete es pagado, porque es SIF, ya está pagado, o sea, está contratado en origen, ya es SIF. Todos los documentos deben indicar el número de la carta de crédito, son condiciones que yo quiero pedir. Aquí, ¿quién corre con los gastos fuera de Chile en este caso? Yo, como ordenante, lo asumo, porque lo negocié. Y viene una póliza de afuera, ya el seguro no está tomado en Chile, viene de afuera, ya en este caso viene desde Brasil, y la póliza, generalmente las cartas de crédito, cuando la cláusula SIF o SIP, te exigen un 10%
el CIF más un 10% del seguro, ¿ya? Que cuando las cartas de crédito son abiertas por cláusulas, por Incoterm CIF o SIP, te piden siempre asegurar el CIF más un 10%. Siempre, lo mínimo asegurar con una carta de crédito. Ningún banco te va a aceptar una carta de crédito con cláusula CIF o SIP asegurando el 100% de la mercancía, siempre el 100 más un 10% como mínimo, ¿ya? Por eso que, bueno, esto no vendría acá si el seguro es tomado en Chile. ¿Y cuándo va a ser el seguro tomado en Chile? Cuando la cláusula no sea CIF ni SIP. Ya, aquí está el formato de un banco, aquí tengo el formato de otro, ¿ya? Es casi igual, ¿ya? En donde yo marco las condiciones, aquí estoy pidiendo también, aquí estoy pidiendo $20.000, aquí el pago es contra presentación de letra, aquí es una carta de crédito a plazo, eso es la diferencia con el otro, este es del Banco Santander, ¿ya? Aquí no es contra la vista, sino que a plazo, aquí se presenta una letra, el beneficiario presenta los documentos de embarque más una letra, ya para efectos de, y la acepta para efectos de pagar a la fecha, se le paga a la fecha, la contrapresentación a 60 días fecha de embarque. O sea, el beneficiario me está dando 60 días más para pagarle desde que embarca. O sea, ahí hay un financiamiento del proveedor. ¿Ya? Bueno, intransferible, que se le paga un solo, aquí es confirmado, el pago más rápido, aquí está el banco corresponsal a través del cual se va a hacer el pago también, el financiamiento solicitado al banco, generalmente son 120 días desde la fecha de embarque, 120 días desde la fecha de embarque, ¿ya? Y aquí están lo mismo, embarques parciales, aquí prohibí las dos cosas, aquí marqué como CPT la cláusula, porque va a ser terrestre si no me equivoco, es terrestre carretero, la importación desde Asunción, Paraguay a Santiago de Chile, el embarque, última fecha para embarcar el 30 del 6, aquí están los documentos que estoy pidiendo, el juego completo del CRT en este caso, 1 y 2, factura 1, 2, certificado 1 y 2 porque tenemos acuerdo con, y lista de empaque 1 y 2, ¿ya? Aquí hay una breve descripción, siempre es una breve descripción de la mercancía en la carta de crédito, porque y uno siempre hace referencia a una factura pro forma o una factura comercial donde la descripción es más completa. Y bueno, las otras especificaciones siempre se marcan generalmente lo mismo, ¿ya? Aquí como la cláusula CPT, el seguro está tomado en Chile, no viene con seguro desde afuera, ¿ya? Para efectos prácticos, bueno, esto tiene 2 hojas, si no me equivoco, ¿ya? Esto en 2 hojas, este es cuando las cartas de crédito, voy a mostrar un documento de embarque ahí, las cartas de crédito, cuando vienen a nombre del banco, es porque el banco exige que venga a nombre del banco. Pero para desaduanar, yo necesito que el banco me endose esa carta de crédito a mí, ¿ya? Yo, importador, necesito desaduanar las mercancías. Y si el documento de transporte está a la orden del banco, el banco no es el importador ante aduana, sino que el importador es el que figura en la factura comercial. Por lo tanto, tiene que haber una carta de endoso del documento, ya para efectos de... esta carta de endoso sirve para... Este formato sirve tanto para el endoso como para el alzamiento de discrepancia. O sea, el banco me endosa el DL a nombre mío para que yo, a su vez, pueda hacer la importación ante aduana. Eso pasa solamente en carta de crédito. Y esto sería el endoso, la típica carta de endoso, o puede haber un timbre, ¿ah? Las cartas de endoso puede también reemplazarse por un timbre, ¿ya? Para efectos de, para que el importador pueda desaduanar las mercancías, ¿ya? Y bueno, ahí está eso. Bueno, aquí están los documentos de transporte. Bueno, ahí está el documento de transporte. Si aquí dijera, por ejemplo, si aquí en el consignatario, en el número 6, dijera banco, eso en este caso no es una carta de crédito, esta es otra forma de pago. Si en el documento de transporte, en el CRT, saliera un banco, en ese caso es una carta de crédito. Ya aquí están los documentos, aquí son los documentos que se pueden negociar, ya para efectos prácticos, ya una factura comercial, lo estoy mostrando solamente como ejemplo. Ya una lista de empaque, aquí hay un certificado de seguros, ya, esos son los documentos que se negocian, y aquí está el acuerdo de Mercosur, Chile-Mercosur, que sería el ejemplo de Paraguay. Ya, aquí esto es, vamos a achicar esto es lo que yo les decía delante del SWIFT, ya. Esto es un formato SWIFT, este es un formato. La carta de crédito, el formato carta de crédito, eso que es el Banco Santander y el Banco Estado, ya se convierte en esto. Este es un SWIFT, muchachos. Este es un SWIFT, ya. Este es un SWIFT. Todo lo que dice el formato de la carta de crédito se convierte en un SWIFT para efectos de mandar la información al exterior. El SWIFT es un mecanismo de información y de remesar dinero
seguro porque va codificado. Este es el formato SWIFT. Los formatos SWIFT se reconocen automáticamente porque tienen códigos. Aquí hay un código, aquí hay un código, ahí hay un código, y los códigos siempre significan lo mismo. 31D significa, por ejemplo, el lugar y la fecha de expiración. Por ejemplo, el applicant, que está en inglés, es esto va desde un banco, esto va para Argentina, este SWIFT va a Argentina y el banco emisor está acá abajo. El banco emisor, si no me equivoco, es el Itaú en Santiago de Chile. Este es el banco que está prestando plata. Por lo tanto, en este caso, el aplicant está en Chile y el beneficiario está en Argentina. Aquí está. Ahí está, ¿ya? Supongamos que es la misma carta de crédito que hicimos delante, en vez del Itaú es el Santander y en vez de Argentina sea Brasil, estamos pagándole, o Asunción, estamos pagando la carta de crédito. Esto es lo que le llega al banco corresponsal. Esto es lo que le llega también al beneficiario. Al beneficiario no le llega el formato de carta de crédito. ¿Ya? Esto se convierte en un SWIFT para efectos de la transferencia de información. Y es lo mismo, va con toda la información del embarque, los transbordos, la mercancía, la cláusula y todas las condiciones que se exigen para efectos del formato SWIFT para que lo cumpla. Aquí hay otro juego de documentos, ya una guía aérea, este también, solamente para mostrar que los documentos, una guía, esta es de una exportación, ya, el otro es de una importación. Ya, aquí hay un certificado fitosanitario porque la mercancía lo amerita, y aquí están los costos asociados a una carta de crédito, que les voy a mostrar en el PPT mejor, para efectos de ir más rápido, y terminando con esto. Bueno, este es el SWIFT. Es fácil reconocer un texto SWIFT, siempre hay campos, los campos son todo esto. ¿En qué es segura? Que cuando el banco emisor manda esto, lo manda encriptado, o sea, solamente va el código, van puros códigos, no va la información. Por ejemplo, aquí yo puedo saber cuál es la última fecha para embarcar. Aquí dice en inglés el 12 del 6 del 2021, esa es la última fecha para embarcar. Pero al banco corresponsal va puros códigos y el banco corresponsal abre el SWIFT, ese es un SWIFT abierto, abre el SWIFT con un password que se le manda, ¿ya? Para efectos de la... Aquí están las cosas que podría pagar un banco, en este caso, un banco, o sea, que se paga en una carta de crédito, ¿ya? ¿Qué conceptos y modalidad de pago se cancela y por quién se cancela? ¿Ya? Esto es un cuadro, estos son cuadros para la realidad chilena, pero no difiere mucho, pues los impuestos podrían ser distintos a las realidades de otros países, ¿ya? Y también lo que viene ahora son porcentajes también que son variables dependiendo de todo lo que... Todos los gastos y comisiones en Chile ya están afecto a IVA, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Estos son cuadros relativos y los porcentajes relativos sobre los cobros de una carta de crédito. Siempre tengan presente que las formas de pago, el mayor costo lo asume el importador. Sea una forma de pago simple o sea una forma de pago compleja, el mayor costo lo asume siempre el que está importando. El exportador sí paga, pero va a pagar solamente comisiones y gastos, por ejemplo, comisiones por negociar, comisiones por confirmar en una carta de crédito, comisiones por el cobro de documentos en una cobranza, comisiones por el recibo de la transferencia de dinero en una orden de pago, un pago contado, etc. Hay mucho más sobre formas de pago, pero las formas de pago en sí son sumamente importantes y va a depender de la confianza, de la seguridad y del costo financiero de la forma de pago que se determine entre el vendedor y el comprador. A medida que aumenta la habitualidad entre el comprador y el vendedor, la forma de pago se va simplificando. Ya me ha tocado muchas veces, yo hago clases en la Católica, en la Universidad Católica, y gente que trabaja y grandes empresas, uno piensa que las grandes empresas van a ser más desconfiadas y no, se relajan mucho porque son clientes seguros. Ya estamos hablando de embarques completos para un solo embarque, todo el barco va con carga completa para un solo destino. Ya de un solo consignatario a un consignante. El consignatario es el que importa, el consignante es el que está recibiendo la carga. Listo, muchachos. Eso sería las formas de pago. Tratabas de explicar. Muchas gracias, Salvador. Tengo aquí algunas preguntas, te las voy a empezar a decir ahora. Cualquier persona que quiera pedir el PPT, se lo pueden pedir a Datasur o me lo pueden pedir a mí, también ahí está la información mía respecto de. Ya. Perfecto. Stephanie Díaz nos dice, ¿la aduana acepta el uso de Telex Release en Chile? Si es así, ¿Cómo? ¿acepta todos los documentos? Telex Release. Telex Release, envío de Telex, liberación de Telex.
Sí, sí, no hay problema, sí, sí lo acepta. En Chile sí. Y pregunta si se lo acepta para todos los documentos. No para todos los documentos, es que la aduana es que va a depender de... A ver, mira, repíteme la pregunta, porque la vamos a separar. Se está formulando una pregunta, pero hay varias preguntas dentro de eso. Ya. La aduana acepta el envío de Telex, ya más en españolísimo. Ya, pero ¿para efectos de qué? El Y Telex ahí a través de dice solamente Chile. Mira, acá pusieron referida al BL generado en destino. Ah, sí, 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 lo acepta, sí, sí, acepta ver el generado en destino, sí, 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 sí. Perfecto. Arreglo de saneamiento, sí. Acá dice, hola a todos, también Stephanie desde Chile. ¿El código SWIFT tiene letras? Pregunta. A veces salen los 3 últimos caracteres como XXX. ¿Dónde se obtiene, ya sea para el vendedor o el comprador? El banco es el que tiene que informarte, eso es un SWIFT y los bancos son los que te liberan la información del XXX, el banco en tu condición, o sea, al importador no le llega el SWIFT, es al exportador el que necesita el código SWIFT y cuando sale el X es porque viene encriptado, tiene que comunicarse con el banco corresponsal para la información no solamente del SWIFT, sino también del sistema ABA y el sistema IBAN, que son iguales, ¿ya? Para efectos prácticos, a los bancos. Ya. Ángelo Salazar pregunta, ¿siempre debe existir un banco como intermediario? Si la empresa cuenta con la espalda financiera para pagar al contado, crédito, ¿no puede realizar la cobranza directamente sin el uso de un intermediario? Está mezclando varias cosas. Si va a ser una cobranza, tiene que haber un banco, porque si no, no sería una cobranza, sería una transferencia, una orden de pago solamente. Ahí está mezclando varias cosas. Si es cobranza, tiene que ocupar los bancos, porque la cobranza por definición es una cobranza de documentos de embarque. Si no, no necesariamente, yo me imagino que está hablando de intermediarios los bancos. No, en orden de pago y en pago contado puede ser la transferencia directamente, pero no sé, o puede llevar la plata él mismo, pero eso va a depender también de la legislación. Pero si es una cobranza y un banco y una carta de crédito, tienen que haber bancos que participen. Si no, no se pueden dar. Perfecto. Alejandra Mesina pregunta, ¿hay algún método de pago que sea incompatible con alguno de los Incoterms? Ninguno. Hola, Ale. Ella es mi Y alumna. la última pregunta que hago, que es de Antonella de Luna. Buenos días. En caso de China, ¿cuándo ofrecen recibir, cuando ofrecen recibir pagos por TT Payment? ¿Cuál es la diferencia de esto con el Wire Transfer por medio de SWIFT? ¿O esto funciona de la misma manera? Funciona de la misma manera. Funciona de la misma manera. Eso va a ser un pago con todo igual. El mecanismo nomás, el cómo llega, la seguridad que se le da nomás, pero es un concepto de seguridad, que es la diferencia. ¿Ya? Son los dos seguros. Perfecto. ¿Ya? Terminamos con las preguntas. Muchas gracias, Salvador. Como siempre, muy interesante todas sus clases. Bueno, y esta en particular donde se abordó un tema tremendamente importante. Y tremendamente Agradecemos. largo. Agradecemos a todos los presentes y recordarles que están totalmente invitados a nuestras próximas actividades. Salvador, no sé si para terminar quieres Sí, agregar algo más. sí, siempre le digo yo a la Lina y a Felipe y a Pablo de Data Sur, siempre les digo, me voy a dar un poquito. Va a ser cortito y nunca logro mi objetivo. Nunca logro el objetivo que sea cortito porque siempre mezclo cosas y... O sea, cuando uno hace clases de comercio exterior, tiene que tener claro de que el comercio exterior es muy amplio. Y yo soy académico, soy experto, no soy experto, por eso cuando dicen experto en comercio exterior a mí no me gusta la palabra experto porque denota como mucha responsabilidad. Uno nunca termina de aprender, pero también tiene que ser uno honesto y respetuoso frente al conocimiento que uno ha adquirido. Cuando un alumno está estudiando y lleva poco tiempo estudiando y encara a un profesor que lleva mucho tiempo, o sea, el alumno a veces lo pelea por nota, pero es bueno que ustedes aprendan y asimilen, se van a equivocar como yo también me equivoqué al escribir muchas cosas acá, por tanta pega,
pero siempre uno tiene que ser respetuoso frente al conocimiento. Yo soy súper respetuoso al conocimiento y por eso me gusta esto, por el hecho de hacer clases. Tengo vocación, ¿ya? Así que cuidado, cuidado, cuidado al aprender. Uno tiene que aprender y aprender en forma correcta, ¿ya? Y por eso DataSur da esta oportunidad y yo me siento súper cómodo. Lo que más me encanta a mí es hacer clases. Lo que más me encanta a mí es hacer clases presenciales. Pero la pandemia me ha castigado, pero me ha hecho hacer esto que era hacer clases online, pero que llegamos a más gente también, las clases Claro, online. Pero yo no claro. cambio la clase presencial, no la cambio por nada, pero mientras estemos así, igual, saludo a mis alumnos de INACAP que están de vacaciones, igual que yo. Los que me están escuchando están en una semana de receso acá en INACAP Santiago, Chile. Yo soy de Santiago. Y saludos también a mis alumnos que invité de la impartición número 4 o 5 de Teleduc que me presenciaron también. ¿Ya? Eso. Y gracias a DataSur nuevamente. Y eso sería. Nosotros Que agradecemos tenga una también. bonita tarde. Santiago está lloviendo, por fin. Sí, sí, bueno, también recordarles a todos y a todas que pueden visitar y suscribirse a nuestro canal YouTube. Ahí podrán encontrar esta y otras actividades más que tenemos disponibles para ustedes y que pueden ser de mucho interés. No siendo más por el momento, nos despedimos y hasta un próximo encuentro.